tardes para todos. Reciban un saludo especial en nombre de todo el equipo humano de la editorial Libros y Libros. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de cualificación docente, el webinar programado para la tarde de hoy. Buenas tardes para todos, colegas. Hoy entonces la idea es poder abordar herramientas de virtualidad para el trabajo de ciencias naturales en la sección de bachillerato. Entonces, inicialmente, pues agradecerles su asistencia y vamos a dar inicio entonces a este espacio. Vamos a hablar entonces de herramientas de virtualización. Es importante tener en cuenta qué vamos a abordar y sobre todo a quién está dirigido esas herramientas que como docentes vamos a utilizar para el funcionamiento de nuestra aula virtual. Es importante recordar que nosotros como maestros siempre debemos hacernos 4 preguntas y al responderlas vamos a encontrar la pertinencia de cada una de las estrategias que estamos desarrollando y que vamos a aplicar con nuestros estudiantes. Inicialmente, ¿a quién está dirigido el aula virtual? Esos estudiantes, sus edades, su grado y por ende el ciclo, al cual entonces voy a organizar y planear el aula. ¿Qué es lo que voy a abordar en el aula virtual? ¿Cuáles son esas temáticas que vamos a trabajar? Y que creo que lo hemos venido recalcando en webinars pasados, y es que el qué tiene que ser muy bien planeado, muy bien seleccionado. No puedo pretender seguir trabajando las temáticas del aula regular y trasladarlas a un aula virtual, sino que debo hacer un filtro minucioso para que ese qué pues sea contundente en el proceso de aprendizaje. El cómo, y es lo que hoy vamos a tratar y específicamente es lo que deseo que abordemos en este espacio, y es el conjunto de estrategias y herramientas que he traído para ustedes. Y por último, y no olvidemos esto, y es el para qué. ¿Para qué estamos nosotros como líderes del proceso de aprendizaje del área de las ciencias naturales? Y es para que el estudiante comprenda su mundo. Recordemos siempre eso, creo que el fin es importante y también nos va a dar la pauta para la construcción de esas metas de aprendizaje para cada uno de los niveles. El aprendizaje de estudiantes en la secundaria parte inicialmente de un diagnóstico que yo tengo de esos chicos y que muy probablemente ustedes han venido desarrollando porque conocen la dinámica de los cursos, conocen los chicos, han venido abordando de pronto durante el año en un periodo corto del primer periodo, pues todo el trabajo con ellos. Y es importante tener en cuenta variables que no podemos dejar de lado y que sí tienen una implicación en el proceso de aprendizaje. Lo primero es el ambiente en el cual el estudiante se desenvuelve. En este momento, pues el ambiente es su casa, con una serie de personas que acompañan su rutina, y esto es supremamente necesario. No dejemos de lado las herramientas con las que los chicos cuentan, si definitivamente tienen computadores, celulares, tabletas, una muy buena conexión, cuántos dispositivos tenemos disponibles. La parte biológica, y es cómo abordo cada una de esas temáticas atendiendo a los ciclos, los cuales ha estipulado el Ministerio de Educación Nacional y que tienen una intención desde lo psicológico, desde lo biológico y obviamente desde lo cognitivo. La interacción que se da y obviamente pues los ritmos de aprendizaje que tienen mis estudiantes en este proceso. Por tanto, el desarrollo cognitivo de este rango de estudiantes que tenemos en el bachillerato tiene 2 puntos fundamentales, ¿sí? Y es que ya tenemos que trascender en ese tejido conceptual que hemos venido desarrollando y que obviamente apuntan hacia 2 vías. La primera es que el estudiante esté en la capacidad de realizar operaciones y la aplicación de principios lógicos de razonamiento. Ya no tengo que estar hablando del contenido o de la definición mejor, sino que tengo que ir más allá hacia la explicación de diferentes fenómenos que se dan desde diferentes ópticas, ya sea desde lo biológico, desde lo químico o desde lo físico. Y también permitirle al estudiante desarrollar conjeturas y abstraer
abstraer información a partir de una situación, pero sobre todo aplicando una serie de principios. Y no olvidar además el proceso de la evaluación. La evaluación desde la virtualidad siempre será un reto. Si la evaluación desde el aula regular era totalmente un reto para nosotros como docentes, en este ejercicio es aún más complejo, pero tiene también que permitirnos replantearnos ese proceso que veníamos desarrollando y utilizar un sinnúmero de herramientas que podemos aplicar para que la evaluación sea aún mucho más aterrizada, asertiva y nos permita hacer los juicios de valor que se requieren. Es importante inicialmente pues abordar este espacio teniendo en cuenta los componentes que tenemos nosotros, docentes de ciencias naturales, y que muy probablemente en este espacio hay docentes que orientan química, biología o física, ¿sí? Entonces vamos a abordar los componentes de acuerdo a la norma, lo que es para entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad, ciclo 3 y 4, o sea, de sexto a grado noveno, y hablaremos también de los procesos biológicos, químicos y físicos, lo que corresponde al ciclo 5, ¿sí? Sin desconocer y tampoco sin dejar de lado las competencias que, digamos, estamos evaluando dentro del área y que debemos también desarrollar ese conjunto de habilidades en nuestros estudiantes. El uso comprensivo del conocimiento, la explicación de fenómenos, y la indagación, siendo la indagación una de las competencias más importantes y a las cuales debemos apostarle, porque en estos grados y sobre todo ese niño de ciclo 5, o sea de grado 11, ya debe tener una estructura mental totalmente distinta y casi que consolidada de todo el proceso escolar que como área nos hemos planteado, y obviamente pues esa ruta que escogimos en cada una de las instituciones instituciones educativas. Es importante reconocer nuevamente los elementos del aula invertida. Ha sido la base que hemos tomado para el proceso de la virtualidad. Recordemos que el aula invertida es una metodología de aprendizaje que ha funcionado muy bien en Colombia y que inicia con la educación superior. Ellos son los que han tenido la pauta y tienen muy buenos resultados, sobre todo las universidades como la Universidad Abierta de Distancia, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Tenemos también todo lo que es en orden al SENA, y que en este momento, así como la educación superior, también ha trascendido en temas de aulas virtuales. El aula virtual tiene una serie de elementos que no debemos olvidar, tener muy claro los contenidos que vamos a trabajar durante el aula, esas competencias que deseo abordar y que las mencionábamos con la diapositiva anterior, cómo integramos las tecnologías de la información y la comunicación, pero también es darle cabida a la creatividad, no solamente por parte del docente, sino también para el estudiante, ¿sí? Desarrollar en estos escenarios procesos de reflexión, profes, y yo quiero, dentro de este ejercicio, enviarles un mensaje que yo sé que muy probablemente lo hacemos, y es esa responsabilidad ambiental que tenemos nosotros como ciudadanos, y que en este momento, debido a esta pandemia y a esta coyuntura, cada vez se hace más fuerte para trabajar con los chicos, y creo que eso hay que rescatarlo definitivamente. No olvidemos que sí, los contenidos son importantes, tenemos que abordarlos y la idea es que ese cómo cada vez trascienda más en ellos. Por eso los procesos de reflexión considero son tan necesarios y en este momento muy importantes. El aula invertida adicional permite trabajar habilidades colaborativas con nuestros estudiantes y por ende, entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que no podemos olvidar en las planeaciones del aula, en la ejecución del aula y por ende en su evaluación. Tenemos entonces el aula invertida, esto también ya lo hemos venido abordando en diferentes espacios, pero creo que es importante, y es cómo la planeación es la columna vertebral del aula invertida, ¿sí? No desconozcamos nuestros documentos teóricos, pero hagamos una adaptación de lo que veníamos trabajando y acomodémoslo a lo que reconocemos como el aula invertida. El aula invertida tiene entonces una serie de puntos que yo debo contemplar para el proceso de planeación, ejecución y evaluación de mi curso. ¿Sí? En este momento
entonces inicialmente de dónde vamos a partir, de las temáticas que vamos a abordar durante el aula. ¿Cuáles son esas temáticas? Segundo, tercer, cuarto periodo, a los bimestres que tengamos de aquí en adelante, que consideramos son supremamente importantes y que tienen obviamente una progresión. Eso tampoco lo podemos olvidar. Y es como todo ese conjunto de contenidos que yo abordo, a medida que me desplazo en cada uno de los grados y en cada uno de los ciclos, me permiten entonces jerarquizar y tener una evolución en cuanto al conocimiento. ¿Cuál es el material de apoyo que yo voy a trabajar como docente y que permiten que el estudiante tenga unos saberes previos antes de un elemento que hemos utilizado todos los docentes, y es el espacio sincrónico? Ahí es importante. El aula virtual no es esto que estamos haciendo nosotros en este momento, de tener un encuentro con una aplicación que es Meet. Muchos han utilizado Zoom o diferentes aplicaciones, pero el momento sincrónico es una parte del aula. ¿Sí? El aula es un conjunto de cosas que en sincronía pues me permiten alcanzar una meta de aprendizaje. Entonces sí es importante tener un material de apoyo que le permita al estudiante empezar a tener ideas previas, que pueda entonces conjugar con esa comprensión que él ya tiene y poderlas abordar en el aula virtual. Las actividades interactivas son fundamentales, pero tienen que ser actividades que tengan un objetivo claro, que tengan una intención específica y que puedan desarrollarse en diferentes momentos del curso, ya sea desde lo sincrónico como un proceso de evaluación o de diagnóstico. Entonces, la actividad interactiva, el poder de la actividad no está en ella como tal, sino en la intención que yo como maestro le doy a esa actividad interactiva. Por eso yo creo que también la gran conclusión frente a nuestra dinámica como maestros es que esto nos ha exigido el 300% de una depuración, de sentarnos y tener todo un panorama de cómo lo vamos a desarrollar y cuáles van a ser los tiempos y las estrategias que vamos a tener. Démosle la oportunidad al estudiante de la construcción de diversos textos para la divulgación científica. Y aquí quiero rescatar el valor de las infografías, el valor de los ensayos, el valor también que tienen las diferentes herramientas visuales que podemos tener como videos, audios y diferentes mecanismos que permiten al estudiante divulgar el conocimiento. Y en esa medida también hacer una inmersión de la tecnología, porque pues en este momento prácticamente ellos están mucho tiempo con artefactos electrónicos, ¿sí? No olvidemos los espacios de reflexión. Creo que ese es el punto de partida también, y ahí podemos empezar a revisar esas relaciones ambientales que a veces quedan tan en el aire y que las posturas son tan complejas de configurar. Las preguntas son importantes. Nosotros desde nuestra esencia en las ciencias naturales y en los documentos ministeriales siempre nos han invitado a que trabajemos desde una pregunta orientadora que permita desarrollar todo el proceso y que obviamente pues logre también evaluar lo que se ha hecho en el curso. Cuando yo respondo esa pregunta orientadora a través de todo ese camino que hemos venido recorriendo, pues es mucho más sencillo para mí abordarlo. Los momentos de experimentación también son importantes. No olvidemos que ese momento experimental es necesario en nuestra área porque le permite al estudiante comprobar todo lo que se ha abordado. Y hablo de la experimentación no solamente desde el simulador y desde los diferentes mecanismos que encuentro en la web, sino también desde su hogar, desde su casa, desde la relación que tiene y desde los elementos que puede encontrar y que sean mucho más, no sé si de pronto esa sea la palabra, pero seguir humanizando nuestro ejercicio. Y por último, obviamente, la evaluación formativa. Supremamente importante. Recordemos que la evaluación es un proceso que se da en todos los puntos dentro del aula y que es necesario tener en cuenta.
La evaluación formativa no necesariamente tiene que darse a través de un test o a través de una prueba estandarizada, llámese prueba saber o prueba institucional, sino desde esos diferentes escenarios que yo considero son importantes, y es a través de las infografías, de esa actividad interactiva, de que el chico haga un video, un audio, presente, por ejemplo, desde lo visual, otro tipo de textos que contengan el mismo valor conceptual y obviamente pues reúna las habilidades que se tienen. Recordemos entonces que en las aulas invertidas siempre debo tener en cuenta las competencias que deseo desarrollar en el estudiante. El aprendizaje está basado en él y por ende la autonomía es fundamental, y eso también ya lo hemos hablado, y es que necesitamos seguir fortaleciendo y potencializando la autonomía en el estudiante. Entonces, por eso es tan importante el antes y el después del aula, ¿sí? Y esos momentos que han escogido dentro del desarrollo de las aulas como tal. El momento sincrónico es importante y ya les voy a decir por qué, pero no olvidemos el antes y el después, ¿vale? El estudiante es el que demuestra, nosotros solamente guiamos el proceso, y lo que nos permite pues es acompañar al estudiante en este proceso como tal. Busquemos habilidades superiores de pensamiento. Siempre vayámonos hacia el analizar, hacia el crear, y no nos quedemos en lo declarativo, y ahora menos. Si antes teníamos esa dificultad en el aula regular y era que nos quedábamos en el concepto, en este momento eso prácticamente es irrelevante, porque él tiene el acceso a la información al 100%. Entonces, él ya va a tener lo declarativo. Ahora necesitamos es que todo eso que él ya tiene en el acceso tenga la capacidad de filtrarlo y de poder empezar a consolidar su propio conocimiento frente a lo que se está trabajando. No olvidemos también que desde lo cooperativo y lo colaborativo se construye, y eso también es importante, y es que en los espacios sincrónicos se dé el espacio de debate para que haya una construcción colectiva del conocimiento. Nosotros hemos utilizado una serie de herramientas y creo que para eso entonces es este ejercicio. Simplemente lo anterior era un recorrido muy rápido frente a lo que tienen las aulas virtuales o las aulas invertidas, y como docentes debemos tener en cuenta 4 cosas que también ya le hemos abordado, pero que hoy voy a puntualizar de acuerdo a las edades que tenemos en secundaria. Lo primero es todo eso que trabajamos de consulta y que me permite entonces tener estos insumos como apoyo para mis estudiantes. Lo que son consultas es simplemente hay una serie de información que el estudiante aborda y que de ahí abstrae algunas ideas principales y serán entonces el punto de partida para nuestros procesos de diálogo docente-estudiante. Vamos a trabajar, aprende digitalmente, es una opción, sin embargo hoy no la voy a abordar. Tengo estos ejemplos. Hablo, por ejemplo, pues digamos, todo lo que tiene que ver con la BBC, Nat Geo, History Channel, y es cómo ellos abordan diferentes documentales que nos permiten trabajar muy bien, sobre todo la parte biológica, desde sexto hasta grado 9. ¿Sí? También vamos a abordar algunos documentales que quiero sugerirles y que me parecen muy interesantes para ciclo 5. Entonces, inicialmente, pues quiero que abordemos esto. Química en 3D es una página de internet que permite abordar las sustancias o los compuestos orgánicos desde la estereoquímica, y no empezamos a hablar desde lo plano y como hemos normalmente trabajado, que es en el tablero, colocando pues nuestras estructuras, sino que aquí se busca todo un complejo 3D para que el estudiante pueda hacer un análisis mucho más fuerte de cómo están contempladas los compuestos orgánicos, ¿sí? Adicional, quiero también trabajarles algunas cosas del Ministerio de Medio Ambiente frente a todo lo que es el trabajo de biomas y ecosistemas en Colombia, y cómo podemos empezar a trabajar diferentes textos para abordar este tipo de temáticas que normalmente nosotros trabajamos en el aula. Los apoyos docentes que ustedes utilizan son supremamente válidos, tanto para construir nuestro material,
que será entonces el que al final el estudiante va a tener acceso, como aquellos que funcionan en canales de comunicación docente-estudiante. A eso entonces me refiero con todo el paquete de Microsoft, que es lo que utilizamos docentes para la construcción de nuestros contenidos y pues de nuestras clases como tal. Tenemos todo el paquete de Google, ya pues digamos, por ejemplo, Meet es un canal de comunicación que acerca el proceso entre estudiante y docente y pues es un poco más, digamos, cercano. Tenemos todo lo que es el Moodle y EVA, que son específicamente entornos virtuales de aprendizaje. Sí, entonces el entorno virtual de aprendizaje es supremamente importante en este momento porque acerca a todos los integrantes de mi comunidad y hace que esa comunicación sea sumamente asertiva y que la planeación sea muy, muy minuciosa, juiciosa en este ejercicio. Voy a trabajar la parte interactiva y voy a tocar estos cuatro plataformas que están disponibles. Hay muchas más, pero considero que son muy, primero, las fuentes son muy confiables. Segundo, le permiten al estudiante enfrentarse a lo que ha venido construyendo. Y adicional, es a través del juego, a través de preguntas que son totalmente distintas y que obviamente pues permiten evaluar al chico. No quiero tampoco que pongamos en una balanza si la prueba escrita o la prueba de selección múltiple es válida y estas no son válidas o viceversa, sino lo que quiero es que miremos que en el entorno, que desde la virtualidad se pueden hacer un sinnúmero de cosas y la idea es poder también romper esquemas que nosotros como docentes hemos venido trabajando desde el aula regular. También es importante, voy a trabajar aplicaciones, las aplicaciones también considero que son necesarias en este punto y que nos permiten también cambiar un poco la rutina del aula virtual. Estas son algunas de las que voy a abordar, pero son la generalidad. Las aplicaciones también pueden ser de consulta o pueden ser interactivas, ¿sí? No toda aplicación, por su naturaleza, es interactiva, sino que las vamos a tener en esas dos vías. Voy a ver aplicaciones que son de consulta y aquellas que son interactivas. Y eso es lo que vamos a abordar en este espacio, que considero que son pertinentes para el ejercicio que como docentes estamos desarrollando en este tiempo. Lo que les decía, la experimentación es fundamental y sobre todo a partir de la cotidianidad, de ese desarrollo normal del estudiante y de su dinámica diaria, ¿sí? No olvidemos que ya tenemos que focalizarnos en la explicación de fenómenos y que esta experimentación es el momento de comprobar, ¿vale? Y adicional, obviamente, pues el proceso de divulgación es importante. Les voy a dar unos documentos, o quiero compartir con ustedes unos documentos que me parecen interesantes, son prácticas de laboratorio sencillas con materiales de bajo costo y que están a la mano en casa y que nosotros como docentes podemos pues revisar y articular para el trabajo con nuestros estudiantes. Les dejo los links de cada uno de lo que vamos a abordar para que ustedes lo tengan presente, pero la idea es empezar a abordar de una vez todas las aplicaciones y portales y páginas web que he traído para ustedes. Quiero comenzar con páginas web que nos permiten aterrizar lo que estamos abordando. Esta página, que son Fragmentos de Extinción, esto es una ONG que pertenece a Italia, es un biólogo italiano que ha venido haciendo un trabajo muy interesante y es cómo poder ver los ecosistemas, o bueno, no digamos ver porque estaría mal dicho, cómo escuchamos los ecosistemas del mundo. Entonces lo que él hace es compartir una serie de audios de los diferentes ecosistemas que hay a nivel mundial. Y es como a través de diferentes textos, y era a lo que yo me refería, nosotros normalmente trabajamos biomas, ¿sí? En diferentes niveles de enseñanza, pero hay una consolidación específica, sobre todo en ciclo 4, donde ya se empieza a hablar de los biomas en Colombia. Entonces, esta página me parece muy bonita, siento que también permite a los estudiantes cambiar los esquemas frente a lo que nosotros utilizamos, y quiero dejarles la invitación de que la revisen y obviamente la trabajen.
Básicamente lo que vamos a tener es un conjunto de cosas. Yo la puedo también traducirla al español. Lo hago porque sé que también hay instituciones que tienen ciencias dentro de su currículo bilingüe, orientado en la segunda lengua, entonces creo que funcionaría muy bien para abordar las temáticas. Cuando dice escuchemos los ecosistemas, quiero que lo miremos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes lugares del mundo. Él lo que presenta es una experiencia auditiva que es circular. Entonces, ¿a qué hace referencia? El estudiante debe tener unos audífonos, preferiblemente, pues se escucha mucho mejor cuando son de diadema, y lo que hace es que el efecto del sonido se hace más potente desde la izquierda hacia la derecha, ¿me hago entender? Entonces tiene un efecto muy interesante. Voy a dejar que escuchen alguno. Asimismo puedo cambiar de lugar, por ejemplo África, entonces también me da otro tipo de ecosistemas que están presentes, y puedo también entonces hacer todo el proceso auditivo. Que es interesante poder hacer esos contrastes en que, a pesar de que estemos hablando de un mismo ecosistema con unas mismas características, cómo esos audios empiezan a ser también diversos, ¿no? Ustedes saben que el endemismo es importante abordarlo, y considero que esta página funciona muy bien para eso. Bueno, entonces hago un recorrido rápido de lo que estábamos trabajando. Esta página web es con respecto a los audios de diferentes ecosistemas a nivel mundial, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de inscripción, usted simplemente se dirige al portal y pueda tener acceso a absolutamente todo, específicamente cómo se escuchan los ecosistemas, ¿sí? En diferentes zonas del mundo. Entonces, lo que les decía, funciona muy bien, no hay necesidad de inscribir absolutamente nada, y lo que yo puedo hacer es escoger las URLs para direccionarlas a los estudiantes sin necesidad de darle mucha vuelta a cómo ellos pueden ingresar. Decía que esto puede ser complemento, que se puede complementar con la página del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene toda la información sobre los biomas en Colombia, cómo está distribuido en nuestro país, en el territorio nacional, y todo lo que tiene que ver con endemismo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, lo que puedo hacer, si se dan cuenta en la parte izquierda, es tener un conjunto de opciones para yo poder pues consultar y obviamente articular todo dentro del curso si estoy trabajando esta temática específica, ¿sí? Hay también, y yo les hablaba, hay diferentes documentales que podemos abordar y consolidar con esto. Por ejemplo, en Netflix hay 2 documentales interesantes para que lo puedan abordar, son de corta duración y trabajan los biomas en el mundo, ¿sí? Se llama Nuestro Planeta, es recomendado, me parece que es increíble, y permite también hacer procesos de reflexión bien interesantes. Entonces, lo que se puede hacer es fraccionar muy bien los episodios que tienen, y a medida que yo voy haciendo preguntas de las características de cada uno de ellos, se puede ir haciendo una construcción total de obviamente cómo se comporta en el mundo. Estas son páginas de internet, no hay ningún tipo de interactividad, ¿sí? Lo que permite es acceder a una serie de información específicamente, pero que puede estar abordada desde el antes del curso, o desde el antes del escenario sincrónico, o después de lo sincrónico, ¿sí? Pienso que hay que optimizar muy bien el tiempo desde lo sincrónico. Normalmente los espacios sincrónicos no duran más de 50 minutos, 1 hora ya es algo excesivo. Entonces hay que utilizar muy bien el tiempo, no necesariamente desgastarse en este tipo de cosas que él puede hacer en el espacio asincrónico, sino abordar muy bien lo que quiero trabajar.
Esto es con respecto a biomas, me parece que es interesante, no dejen de lado lo que es Google Maps, y también les estaba haciendo la invitación a trabajar los diferentes museos que han habilitado las universidades públicas del país, específicamente la Universidad Nacional y el Museo del Mundo Natural que ellos tienen disponibles. Entonces, invitarlos a que verifiquen y también hagan una navegación de estas páginas que son muy interesantes. Quiero también, entonces, este es un museo específicamente español y tiene una serie de temáticas interesantes para abordar. Específicamente ellos también tienen museo natural y se puede trabajar muy bien. Tienen museo de máquinas y de toda la evolución que ha tenido desde lo tecnológico la ciencia, que también es importante abordarlo, y que no podemos dejar la parte epistémica, que también es un elemento fundamental de nuestra área. ¿Sí? Eso es respecto a museos y demás portales que podemos trabajar. Específicamente también quiero invitarlos, nosotros también trabajamos mucho lo que es el tema evolutivo, todo lo que es el darwinismo, neodarwinismo y bueno, todo lo que ha dado la teoría de la evolución. En el año 2012 se realizó una presentación en el Claustro de la Enseñanza de Bogotá sobre toda la historia de Darwin y cómo él construye su teoría evolutiva. Esto también está documentado, la revista Semana hizo un trabajo frente a esa exposición que se hizo en ese tiempo y que adicional se complementa muy bien con un documental de History Channel que presenta el genio Charles Darwin y habla de todo el recorrido que hizo este científico para consolidar su teoría. Entonces, a través de diferentes textos, ya no los convencionales que nosotros hemos venido desarrollando, sino de diferentes proyecciones audiovisuales, puedo empezar a hacer una construcción de eso mismo que veníamos abordando en el aula regular. Este documental también está en la presentación para que lo miren, la duración no es muy larga o no es muy grande, y creo que aterriza muy bien lo que el concepto y la teoría, obviamente, que se está abordando. Para lo que es, por ejemplo, la parte de biología en sexto, séptimo, también hay una exposición interesante que tuvimos en Colombia, y es la exposición de bodies, o esos cortes de tejido humano que hace un artista holandés, y que funciona muy bien para trabajar todo lo que es la parte histológica, y que funciona hacia lo que es séptimo, donde se empiezan a hablar de ciertos tejidos, órganos, sistemas desde una manera mucho más micro. Entonces creo que funciona muy bien. También está el registro en YouTube, lo pueden acceder sin ningún problema. Esta página de internet permite tener recursos digitales que son de libre acceso. Usted se puede registrar sin ningún problema, pero no hay necesidad y no es obligatorio. Entonces tiene recursos interesantes para abordar. Por ejemplo, acá podemos ver ciclo celular, y lo que es más para mí relevante es que es una herramienta dirigida al docente y al proceso de planeación del docente. Entonces tiene una serie de herramientas que yo puedo descargar frente a esa temática específica, ya sea, por ejemplo, los contenidos del curso. Entonces acá voy a tener básicamente la generalidad y cuáles son las temáticas que va a abordar ese espacio como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo simplemente ingresar a uno de ellos y ahí voy a tener los tópicos que se tienen en cuenta en cada una de esas subclases, por decirlo así, y quiero que revisemos la parte de la derecha donde tengo todos los materiales descargables para el docente. Entonces creo que es una página que funciona muy bien y apoya todo el ejercicio que nosotros como maestros realizamos. Sí, también está incluida en el PDF. Vamos a mirar la de química 3D. Me parece, esto sobre todo está para ciclo 5, específicamente grado 11, y aborda lo que es la química orgánica desde el principio de la estereoquímica, ¿sí? O sea, no hace, digamos que no es específicamente frente a la síntesis orgánica, sino es más hacia las moléculas, cómo puedo entonces yo como estudiante hacer una visualización de diferentes compuestos. Entonces, por ejemplo, quiero mirarlo acá. Yo antes mencionaba
lo que trabajábamos, digamos, en el aula regular, y era cómo hablábamos de la hibridación y realizamos alguna introducción de lo que era el proyecto de pines y bastones de la Universidad Distrital, pero aquí ya tenemos toda la molécula en 3D, entonces es mucho más sencilla poderla visualizar. Entonces, por ejemplo, si yo doy el etano, entonces en la parte derecha tengo la molécula y él me va a dar toda la estereoquímica y puedo tener todas las ópticas de esa molécula. Entonces es la invitación también a dejar de estar trabajando desde lo plano y poder, digamos, que trascender visualmente, y así es mucho más sencillo. Eso mismo también se puede hacer con teorías de Lewis, por ejemplo, los diagramas de Bohr, que también los veíamos desde lo plano, y poder entonces, enlaces químicos, entonces poder trabajar de una manera distinta, ¿sí? Con respecto a lo que es genética, creo que en genética también hay una serie interesante de cosas por visualizar. Sobre todo ya les voy a mostrar unas aplicaciones disponibles para tabletas y celulares frente a diferentes temáticas, pero hay un documental que se llama Misterios del ADN y funciona muy bien en ciclo 4 para trabajar en octavo, cómo entonces hago un paso de lo que es la genética mendeliana a la genética no mendeliana, y también empezar a trabajar lo que es síntesis proteica y todo lo que es biología celular de grado 9. Funciona muy bien, es de muy fácil comprensión. La idea obviamente es siempre aterrizar estas herramientas en cada uno de los cursos y trabajar muy bien la parte audiovisual. También quiero recomendarles un documental que se llama La huella ecológica del hombre, es de Nat Geo, y es todo lo que concierne a la responsabilidad ambiental, que definitivamente es el mensaje que hoy les quiero dejar. Y por último, en temas de computador, pues es lo que traigo para ustedes. Hay un sinnúmero de cosas, profes, ¿sí? O sea, obviamente, pues esto es una pequeña parte de lo que yo puedo encontrar en la web, pero la única persona que tiene la última palabra y que sabe si el recurso es funcional o no es usted como docente, porque usted conoce la pertinencia de ese recurso dentro de su curso, ¿sí? Usted sabe en qué momento lo va a colocar y cuál es la función que cumple el recurso dentro de su aula. Entonces, también es a invitarlos a hacer un filtro muy fino entre eso que yo utilizo en mi aula y en qué momento ese recurso es importante dentro de la ejecución del aula virtual, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, en temas de páginas, lo que quería mostrarles. Voy a mostrarles aplicaciones que funcionan tanto de grado sexto hacia grado 11 y que creo que son de muy fácil interpretación, tanto en inglés como en español, y ya depende también de la pertinencia que ustedes vean frente a las aplicaciones. Aquí, bueno, a mí me falta una que quiero mostrarles, creo que aquí se me cerró, y es el simulador de PET Colorado. PET Colorado es una página, yo soy fiel y adoro esta página como tal y la recomiendo todo el tiempo. Son simuladores destinados a a 4 áreas o 4 espacios que nosotros abordamos dentro de las ciencias naturales: la biología, la química, la física, y ellos no olvidan las ciencias de la Tierra. Entonces ellos tienen simuladores, simplemente ingreso a PET Colorado, tengo el proceso de simulación, acá puedo escoger cuál es el espacio que quiero abordar: física, química, biología o ciencias de la Tierra. Digamos física, que creo que física no le hemos tocado en este momento, aunque tengo aplicaciones para ustedes, y tengo entonces acá un conjunto de simuladores que permiten entonces esa comprobación de principios, teorías, definiciones, y que van muy bien hacia la parte experimental, ¿vale? Lo que podemos tener inicialmente, los simuladores no requiere que usted se inscriba ni que haga ningún tipo de registro. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es una sugerencia, es que sean muy claros en cuál es el programa que se requiere para que el simulador funcione. Entonces, en la parte inferior derecha de cada recuadro tengo cuál es el programa que se utiliza, llámese Flash, llámese Java, o si ya es, digamos que interna desde la computadora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo trabajar una específicamente, tengo toda la información acá para el docente.
cuáles son las temáticas que aborda, cuál es la descripción, cuál es el objetivo de aprendizaje, qué otro tipo de simuladores puedo complementar teniendo en cuenta esa temática que quiero abordar, y cuáles son los requisitos, cómo funciona el software. Lo único que yo debo realizar es tomar esta URL y redireccionarla, nada más. Es lo único. Entonces, de acuerdo al entorno que usted haya establecido con sus estudiantes, lo que hago es tomar esa URL, compartirla, y ellos ya tendrán acceso a cada uno de los simuladores. Sí, entonces es importante tener en cuenta eso. Es muy, muy fácil, pero lo que también es necesario tener claro es qué tiene que hacer el estudiante con el simulador. Si hay que hacer un registro de información, de datos, algún tipo de gráfica, interpretación de gráficas, y esto también concluye que usted como docente es el que primero debe revisar el simulador y desarrollar, pues interactuar con él para poder generar esos talleres o esa práctica de laboratorio que recoja lo que estamos buscando. Lo recomiendo y espero que lo utilicen, y el que ya lo haya utilizado me alegra mucho que lo tenga dentro de sus herramientas virtuales. Eso con respecto a páginas. La profesora Angélica Blanco nos escribió hace un rato preguntando por herramientas para la media, para 10º y 11, recomendadas para biología. ¿Sí? Ella nos recuerda que los derechos básicos de aprendizaje citan para esta asignatura en estos grados la biotecnología y el cambio climático. Entonces, para darle respuesta a la profe, voy a abordar aplicaciones para ciclo 5 con respecto a biología de 10º y 11. Lo que se hace en parte es retomar cosas que se han abordado en los ciclos anteriores, sobre todo la parte celular, que es tan importante y que se recoge en la prueba estandarizada. Tenemos diferentes. Quiero, profe, por ejemplo, trabajar biología molecular. Es una aplicación para cualquier celular. Llámese Play Store o bueno, un Android o un iPhone, entonces funciona muy bien para trabajar, es netamente informativa, no es interactiva, entonces ahí podríamos trabajar algo con lo que es sobre todo grado 10º. Con respecto a lo que su merced menciona frente a las responsabilidades ambientales, los documentales funcionan muy bien. La página del Ministerio de Medio Ambiente también tiene muchas herramientas para trabajar con ellos. Los documentales que le mencionaba ahorita, sobre todo de la huella ecológica del hombre, está fundamentada en el consumo y cómo el consumo del ser humano viene degradando el ambiente. Hay otra también, que es el documental que hizo Leonardo DiCaprio, que también es de Nat Geo, y el objetivo de ese documental es cómo se viene trabajando en los diferentes países el uso de los recursos, tanto renovables como no renovables, y funciona muy bien para trabajar con ellos. Entonces, esas son las aplicaciones. Y es la sugerencia y es lo que yo he trabajado, digamos, en el aula. Voy a mostrarles inicialmente una aplicación que me parece muy interesante para física. Desde grado 9º, 10º, es muy sencilla, y lo que hace es abordar los diferentes, es cinética como tal, cinemática. Entonces yo puedo escoger específicamente cuál es el movimiento que quiero abordar. Entonces, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, escojo el movimiento como tal. Entonces tengo diferentes opciones, simplemente lo selecciono y entonces él me permite, digamos que hacer todo un esquema y va registrando los datos que se van dando como tal. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha se van registrando los datos que voy teniendo, y lo que puedo decirle al estudiante es que vaya haciendo, digamos que un monitoreo o una consignación de los diferentes datos que le va dando la aplicación. No consume tanto espacio en los celulares y funciona muy bien para trabajarlo con los chicos, sobre todo grado 9º, 10º, que es donde se empieza a trabajar esta temática como tal. Tengo disponible también tablas periódicas, que son aplicaciones informativas. Entonces, también promociono la tabla periódica 2020 de una manera excepcional, funciona muy bien, no consume mucha carga dentro de los dispositivos electrónicos, y lo que permite es tener el acceso a la información
actualizada de la tabla periódica. Esta se llama Tabla Periódica 2020, así la busco en el Play Store, Tabla Periódica 2020. Hay otra que es Tabla de Bolsillo 2020, tienen la misma información, pero me parece que esta es mucho más amigable y visualmente es más atractiva. Entonces, por eso utilizo esta, aunque la otra también tiene la misma información. Lo que puedo encontrar en Tabla Periódica 2020 es toda la información inicial de los elementos. Tengo en la parte derecha, como ustedes ven, una representación de los modelos de Bohr, y adicional empieza a darme todas las propiedades periódicas de cada uno de los elementos, ¿sí? Adicional, entonces tengo todo lo que es configuración electrónica, funciona muy bien para lo que es sexto, séptimo, cuando se hace la introducción a tabla periódica. Y también es poder mirar que no solamente estoy trabajando que se aprenda o no la tabla, sino que pueda interpretar toda la información que en ella se consigna. Y es invitarlo también a mirar por qué se da la periodicidad, cuál es el principio de la periodicidad, cuándo se habla entonces y cómo puedo empezar a través de la configuración electrónica de poder detectar o determinar la ubicación específica de un elemento dentro de la tabla. Entonces, la recomiendo, es supremamente amigable, se llama Tabla Periódica 2020. La de física se llama Cinemática Animada, es la que estábamos trabajando específicamente ahorita. Quiero mostrarles esta aplicación de hidrocarburos, química de grado 11. También me parece que es muy sencilla, aborda las temáticas muy bien, tiene diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, ahí ya puedo empezar a hablar de diferentes desempeños de los estudiantes y tengo pues, la disposición de diferentes compuestos. Entonces, si hablo, por ejemplo, de alcanos, puedo realizar con mis estudiantes, esto es evaluativo, porque tengo la posibilidad de hacer diferentes tests con ellos que tengan ese principio. Entonces, por ejemplo, si yo hago una prueba fácil, lo que tengo que hacer es nombrar el compuesto como tal. Me plantean las dos opciones o las dos representaciones de los compuestos, ya sea desde pines y bastones o desde la manera convencional, y lo que yo tengo que hacer simplemente pues es darle el nombre pues al compuesto. Lo puedo hacer en diferentes vías, no solamente desde desde la representación, sino también puede hacer desde la fórmula para dar el nombre o para dar la distribución de los elementos dentro del compuesto. Entonces puedo hacer alcanos, aromáticos, cicloalcanos, también tengo todo lo que son, polienos y diferentes compuestos como tal. Es de muy fácil acceso, no tiene que inscribirse tampoco y está disponible tanto en Play Store como para un iPhone. Esta es otra que también me parece interesante, se llama Física PP, y es netamente informativa. Funciona como una enciclopedia virtual. Cuando yo me desplazo la pantalla hacia la derecha, voy a tener diferentes temáticas abordadas: mecánica, óptica, electromagnetismo, fluidos, y cuando ingreso, entonces él me permite tener un menú desplegable, conceptos básicos como tal. Entonces voy a tener todo una explicación y aborda la temática. Es importante cómo manejan los ejemplos y me parece interesante porque cada ejemplo lo que hace es tener una ventana emergente, me da un ejercicio, el estudiante lo resuelve y empieza a compartirse con estudiantes y maestro, y ahí es donde también se da la interacción con todos los integrantes del curso. Funciona muy bien y lo que les digo, tampoco requiere inscripción y está disponible tanto en Play Store como en el iOS, ¿sí? Entonces, esa es otra que les quería mostrar. La de química se llama hidrocarburos. Tenemos una aplicación que se llama Tabla Periódica, y esta es una aplicación exclusiva para evaluar. No tiene nada de información, entonces se puede conjugar muy bien con las aplicaciones de Tabla Periódica 2020 o Tabla Periódica de Bolsillo, y lo que me permite es que el estudiante puede jugar a través de la aplicación. Si ustedes se dan cuenta, tienen diferentes
tipos de prueba, no solamente responda sí o no, también de emparejamiento, de relacionamiento. Entonces lo que yo puedo hacer es buscar lo que considero es más pertinente para abordar con los chicos. Entonces, por ejemplo, él me da unos niveles, obviamente, si se dan cuenta debe tener un puntaje específico, entonces lo que el estudiante debe decir sí o no, si el símbolo corresponde a el nombre del elemento como tal. Entonces ahí el estudiante va desarrollando, en la parte superior derecha, si se dan cuenta, se va registrando la cantidad de respuestas asertivas y yo voy trabajando muy bien con ellos. Las indicaciones son fundamentales, tomen los pantallazos, compártanlo con el docente para que sea mucho más sencillo para ustedes. Lo que les decía, biología molecular funciona muy bien también en los celulares, no requiere ningún tipo de inscripción, ni consume tampoco mayor cantidad de espacios. Acá tenemos todo lo que es biología molecular, ¿sí? Exclusivamente para abordar en lo que es grado 9º y grado 10º. No tiene muy bien, o bueno, no vamos a encontrar acá todo lo que es transporte celular, que se trabaja en grado 7º, sino solamente biología molecular para hacer introducción a lo que es la genética como tal, o la biogenética. Funciona como un diccionario, tengo en la parte derecha las letras para hacer los filtros, y yo escojo entonces lo que quiero trabajar específicamente con mis estudiantes, ¿sí? Entonces simplemente lo selecciono y él me va a dar una serie de información que se puede trabajar muy bien con los estudiantes, es netamente informativa, no olvidarlo. Y por último, porque ya sé que se me acabó el tiempo, quiero mostrarles el Atlas de Anatomía en 3D. Esto se puede trabajar muy bien en lo que es 7º, 8º, 6º también, y es una aplicación que contempla los principios que les hablaba de la exposición que vino de este artista holandés, y esos cortes. Hay aplicaciones de histología que también son muy bonitas, histología animal, histología celular, histología humana, para trabajar lo que son tejidos en la biología, y obviamente pues diferentes conceptos. Entonces, para terminar con esta aplicación, tiene todos los sistemas del cuerpo humano. Normalmente nosotros los abordamos, y la idea es poder ver en esta aplicación una herramienta de exploración para nuestros chicos, que se aborda muy bien en diferentes espacios, sobre todo en los asincrónicos. Para recoger un poco lo que hemos abordado en este espacio, primero es seguirlos invitando a construir esas aulas virtuales bajo esos elementos que yo les hablaba y que creo que son tan importantes. Recordarles que la planeación es fundamental, es la columna vertebral y es la que me va a permitir validar el éxito de mi aula y de todo lo que lo que visualicé con mis estudiantes. No recaigamos tanto en el qué, sino vayamos más allá. Permitámosle al estudiante argumentar, explicar, indagar y también comprobar lo que ha venido trabajando en diferentes fenómenos naturales. La experimentación no la dejemos de lado, sigamos trabajando las habilidades blandas, y yo quiero también dejarles que las responsabilidades ambientales, como lo decía la profe, en este momento son supremamente importantes, y a veces también las dejamos un poco de lado por nuestras dinámicas y por todo lo que dentro de la escuela se da, pero creo que ahora este es el punto de partida para que cuando retornemos a nuestro ejercicio lleguemos con una transformación total de pensamiento. Entonces, invitarlos a que trabajemos la responsabilidad ambiental desde todas las vías. No trabajé tanto lo de la pandemia porque creo que estamos bombardeados de esa información en noticias y en nuestros celulares, y a veces también es importante depurar muy bien lo que se aborda desde los diferentes medios de comunicación. Espero que esto pues sea de ayuda para ustedes. Es algo que yo he venido trabajando desde mi ejercicio docente y que considero son pertinentes para abordar nuestras aulas. Y pues muchísimas gracias por el tiempo.